Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy un tema que es larguísimo, que no sé cómo lo voy a hacer, porque si le presto atención a unas cosas, no le prestaré atención a otras. Aquí estoy que me está dando el sol, que no vea. Y no sé, voy a ir hablando y en un momento determinado cortaré. Todo esto va a estar puesto en el blog y va a estar con montones de fotografías yo qué sé, de diferentes fuentes como el National Geographic, que tiene unas fotografías maravillosas. Pero lo importante es lo que os voy a contar de la Alhambra. Alhambra, el rojo Alhambra. Bueno, la Alhambra, siempre que hablamos de ella, pues nos viene a la memoria las cuatro cositas que nos han enseñado de Boabdil, que en realidad se llamaba Abdullah, Boabdil el chico, que llora y que entonces le dice, no llores como mujer lo que no has sabido defender como hombre. En fin, me parece una patochada de marca mayor. Ellos eran el progreso en la época, eran refinados, las mujeres se podían divorciar en contra de lo que se pueda pensar y además se les devolvía todo el ajuar. Eran exportadores de vino, tenían un nivel de vida muy grande, pero eran pequeñitos y no tenían quien los defendiera. Como comprenderéis, no iban a venir los turcos, que eran los amos del Mediterráneo, pero estaban muy lejos para defender el reino de Granada. Y el reino de Granada tenía posible. Entonces, el trasfondo de toda esta historia, no sé lo que están tirando por ahí mis gatos, el trasfondo de esta historia es que realmente, aunque nos cuentan cosas del Islam, que tienen muchas esposas y tal, más cual, pues no. Tenía una esposa, el rey de lo que digo, de Granada, y entonces se enamora de una cautiva, que Isabel de Solís, que está en las leyendas, que iba a casarse, me parece que está en una razzia de Jaén, la toman presa y entonces el rey se enamora de ella y se convierte al Islam y se casa con ella. Eso provoca la furia de su hijo, que era el heredero de su mujer, etcétera. Para que veáis que todo el mundo cueseaba, en mi casa la primera. Y eso lo que hace es abrir la puerta a los enemigos. Los enemigos, hace ya mucho tiempo que en Granada están pagando un vasallaje muy alto por ser intocables. Pero los enemigos codician ese espacio. Lo que pasa es que son las carreteras, las Alpujarras son las carreteras más altas de Europa, eran y son. Y entonces es muy complicado subir por ahí, no sé, cañones, munición, etcétera, etcétera. Aparte que tiene nieves perpetuas. Y aunque Granada está muy, muy al sur y la misma Sierra Nevada goza de buena temperatura, pues quiera que no, es un lugar donde, como todos los sitios altos, pues te cuesta respirar, etcétera. Entonces era casi que su muralla era un bastión inexpugnable porque eran murallas naturales. Y bueno, así estaban las cosas. Pero mirad, como le ocurrió a los visigodos, pobres visigodos, cuando Tarik entró por Cádiz, pues la misma familia fueron los encargados de decir dónde estaban los lugares más vulnerables, digamos lo que se tenía que hacer. Entonces lo que hizo Boabdil es negociar, ¿cómo se llamaba? Los tratados de Santa Fe, que realmente lo que hicieron los cristianos fue no respetarlos, por el cual se respetaba el culto islámico, se respetaba la propiedad de determinadas tierras. A Boabdil le dan una taja que se llama taja en Al-Aujar, que hoy día se llama Laujar. O sea, le dieron como un espacio de terreno grande para que pudiera estar allí con su familia, su pequeña corte, etc. Y así lo hizo. Está el Alpujarra almeriense. Realmente Granada, o sea, ya sabéis que los visigodos, no lo acabo de decir, las navas de Tolosa fueron vencidos por un ejército musulmán que casi ni encontró dificultad porque la misma familia fue la que lo traicionó. Bueno, los visigodos eran germanos, llegaron a España sin esposa y llegaron y cruzaron también al norte de Marruecos. Pero hoy quisiera hablaros un poquito de una cosa, seguramente hablaré un poco de todo, porque si no es más de lo mismo. Os voy a hablar de la Granada Amasij, que es lo que llamamos bereber, que los romanos llamaban bárbaros. Los Amasij tienen una lengua diferente, provienen de la Kabil de Argelia, pero realmente ellos eran, yo creo que turcos, eran orientales, por esas monedas que llevan aquí arriba, tienen tradiciones totalmente distintas y una lengua totalmente distinta. Nuestro Abdelkrim era Amasij,
El rey de Marruecos no podía nunca pacificarlos porque eran muy aguerridos. Entonces lo que hizo es, tenía 40 esposas, el anterior rey de Marruecos, y engendró con una Amazigh, una bereber, engendró a su hijo actual. Y para que, digamos, se pacificara, su sangre fuera también perteneciera a Marruecos, porque ellos no se encontraban, son los que están en el norte de África. Realmente los Amazigh en estos momentos pueden ser unos 37 millones y 20 millones están en Marruecos. Los Amazigh o bárbaros, que llamaban, porque la gente dice bereber, pero es bereber. Realmente no tenían nada de bárbaros y son realmente los fundadores de la antigua Elvira, porque Granada se llama Garnata por los judíos, que tienen 630 pepitas, una granada, como los poemas de la Torá. No, Granada era muy judía. Granada, Yahur. Granada tenía 2 sinagogas que después los cristianos lo que hicieron fue convertirlo en iglesia. No me acuerdo cómo se llama la iglesia. Yo lo sé porque vivo en Almería y realmente nosotros casi todo lo mismo, ¿no? Almería tuvo más poder que Granada entre el siglo IX y el XI, porque tuvo una exportación de esclavas, harenes, al Gran Cairo, y también la exportación de muchísimas sederías, y se vendían, creo que lo he contado ya. Almería fue fundada, aunque era una antigua colonia romana, fenicia, etc., Portus Magnus, fue fundada por Jairo, que diríamos hoy, que era de un eunuco de cordobés que llegó a general. Pero es que Granada, cuando se conquista Córdoba, todo se derrumba, toda una época. Granada, un poco a rebufo también de la conquista de Córdoba, emerge como ciudad. Y entonces, pero ellos son la antigua Elvira romana. Son creados por la cultura siri, que son los Amazigh, los bereber. Y ahora mismo, bueno, hubo una exposición maravillosa de los Amazigh, que tienen lengua y cultura diferente. Hay una señora que es rica y tiene una fundación, y entonces se está construyendo dentro de lo que es el recinto de la Alhambra, que es muy a propósito, bueno, porque ellos fueron los creadores de la Alhambra. Habría una ciudadela en la época de los romanos, porque la Alhambra está arriba de un bosque con la vega, y tiene un lugar estratégico maravilloso, pero realmente cuando empieza a tener poder, y los que, digamos, hay un cúmulo de legados que van dejando diferentes culturas, son los Amazigh. Entonces los Amazigh van a estar en Granada, van a crear la Alhambra, etcétera, etcétera, y cuando van a llegar otro general, que no eran reyes, eran generales, que eran los Nasri, los nazarís, porque Nasri es colorado, bermejo, porque eran muy pelirrojos. Y Alhambra, dicen que la etimología es la roja, pero Alhambra no era roja, estaba encalada en blanco. Y otros dicen que porque cuando se estaba construyendo había antorchas, y bueno, esa rojez que produce el fuego de la antorcha, o sea, había diferentes partidas para que se hiciera pronto. La Alhambra, mirad, está llena de torres. La mía, o sea, yo no sé si habéis oído, sabéis que la calaurra, que llaman, son torres palacio, ¿no? La mía es de Comares, que, ¿cómo se llama? Es una torre palacio, y ahí está la sala de los embajadores, que es una preciosidad. O sea, hay diferentes zonas de Arrayanes, cada uno tiene sus preferidos. Estamos tan cerca que he ido a la Alhambra 1.000.000 de veces, y me sorprendía muchísimo porque muchos de los restauradores y de la gente que trabaja en su mantenimiento son de aquí de mi tierra, porque realmente éramos todos el último reino musulmán, esta zona, porque Almería, a partir de cuando cayó en el siglo XIII a manos de los, ¿cómo se llama?, genoveses, pues ya no levantó cabeza, porque pasaron a cuchillo todos los habitantes, y ya económicamente los que quedaban emigraron. Entonces, hoy voy a centrarme un poquito a raíz, entonces empieza también a emerger Granada, pero después de Granada, pues va a tener diferentes, yo qué sé, diferentes culturas que van a dejar un pozo muy grande, como son también las de los judíos, que ahora se llama el barrio del Realengo, pero realmente Granada era Garnata al Yahur, Granada la de los judíos. Y por ejemplo, el Patio de los Leones es un reloj de sol. Ellos tenían prohibido la figura, ¿no? Es un reloj de sol que apela al paraíso, ¿no? Están también, el techo de los embajadores son los 7 cielos del Islam.
que hay que atravesar hasta llegar a la luz. No sé, es tan bonita. Después también se ponía... Pero también, os voy a decir una cosa, hay muchísimos mitos en todas estas historias, porque, por ejemplo, el Islam andaluz era exportador de vino y eran productores de vino. O sea, exactamente, el Corán no prohíbe el que beba vino, lo que prohíbe es que te emborraches. O sea, lo que pasa es que yo pienso que los musulmanes de Occidente han inventado, no sé, un puritanismo que es inexistente. O sea, los sunníes son gente súper relajada, súper tranquila, bondadosa y generosa y de un buen talante. Es más, el progreso ahora mismo lo tenían ellos con los hakim, que eran los médicos que se habían formado en las madrasas, y que eso realmente comienza esa ola de ser formados. Siguen siendo muy buenos médicos en Ispahan con Avicena, Ibn Sina, que lo que hizo fue montar, digamos, siguiendo la tradición grecorromana, fue montar como una facultad donde los diferentes turbantes implicaban que tenían un nivel mayor o menor de conocimiento dentro de la medicina, y estaban sometidos a exámenes y también trabajaban y hacían prácticas. Entonces, esos hakim trataban la medicina, eran totalmente el progreso. Después tenían muchísimos progresos matemáticos, los números que usamos son de ellos, y además de eso no se hubiera podido descubrir América si no hubiera sido por los sextantes y todo el progreso que hicieron ellos, que los barcos seguían por eso, por la manera de saber dónde se ubican, digamos, dentro de la esfera. Sin contar que los musulmanes realmente fueron el nexo de unión entre Oriente y Occidente, pero sobre todo, aparte de mantener las traducciones de lo clásicas y mejorarlas y ampliarlas, porque ellos tienen una buenísima farmacopea, también trajeron el conocimiento del Oriente Fértil, o sea, de Tigris y el Éufrates, y sobre todo de los nabateos. Entonces, el uso de la agricultura en zonas como donde yo vivo, o Granada, donde el agua es un bien escaso, pues al tener buena temperatura, que es un clima subtropical, y conseguir dosificar mediante un sistema de acequias, lo que hizo fue conseguir una agricultura pujante, que hoy día, aparte que eran muy buenos agricultores y buenos médicos. Los judíos también, ¿eh? Los judíos eran buenos agricultores, buenos médicos, y sobre todo porque en el caso de los judíos, cuando una persona está enferma le da igual cuál sea su religión, y entonces lo que hacían era ser abogados, y hay tantísimos hijos de judíos. Os tengo que hablar también de la Granada judía, la Granada Yahur. Bueno, voy a ver si lo hago de manera más organizada. Mirad, en la Alhambra hay diferentes pozos, como os he dicho. Está el Palacio Carlos V, que es un palacio renacentista de 1527, que es bellísimo, porque Carlos I estaba enamorado de la Alhambra, y lo hizo en honor a su mujer Isabel de Portugal, de la que estaba enamorada, aunque era un matrimonio de conveniencia. ¿Qué puedo contaros? Pues que, al igual que pasa con la mezquita, bueno, Napoleón por poco destruye la Alhambra, le dio el punto por ahí. No sé, a mí me gusta de Comares también los baños, porque además lo he visto, los baños... Los musulmanes, al igual que los romanos, eran estupendos ingenieros y mantuvieron las vías romanas y permitieron concentraciones humanas en las ciudades, porque tenían muy buenas infraestructuras, cloacas, etc. Entonces, para los musulmanes, donde el baño supone purificación, el número de baños de una ciudad implicaba, digamos, el poderío de esa ciudad, hasta qué punto eran civilizados y hasta qué punto eran poderosos. Y bueno, yo siempre me acuerdo del Caldarium y Frigidarium latino. Ellos lo que pasa es que esos baños romanos de calor y frío es distinto ¿cómo se llama? Al baño escandinavo, donde se mete en una ascua y hay madera. No, aquí hay mármol, entonces te pones, lo digo porque yo siempre que voy a Turquía, siempre voy a Hamam. Estos baños tienen unas pilas que son de mármol, entonces te pones encima y se va desprendiendo vapor. Son baños húmedos. El baño escandinavo es un baño seco que te congestiona muchísimo la retina, te reseca muchísimo el pelo. En cambio, el baño romano, que después fue mejorado por los árabes, era una bóveda y estaba lleno de figuritas que eran estrellas, y les ponían cristales de colores, de tal manera que entraba una luz indirecta, y el baño para ellos nunca se mezclaban hombres y mujeres, sino que tenían horario de hombres y horario de mujeres, y sobre todo es una purificación. Y entonces en Comares hay diferentes zonas.
una de lo que llama la atención, de las cosas que más llama la atención de la Alhambra, es que se diseñó de tal manera que los diferentes estamentos no se tropezaban. O sea, allí había cadís que impartían justicia, había zonas administrativas de otro tipo de cosas, había servicios que limpiaba, etcétera. Quien conozca un poquito la Alhambra, mirad, si levantáis la alfombra, no sé cómo estará ahora, veis el suelo original. También tuvieron que poner metacrilato en las paredes porque el trabajo que tenía encima de los ladrillos es ladrillo fundido, pues fundido, cocido, que es barato, y se le pone encima estucado y vidriado, muy bonito, pero la gente, para llevarse recuerdos, les pegaban pellizcos y se llevaban trozos porque es blando y tuvieron que poner protección. Si os fijáis en la Alhambra, las columnas, estamos en zona sísmica, hay dos capas tectónicas que entrechocan y cada día hay montones de movimientos sísmicos, mientras que haya muchos pequeños no habrá uno grande, pero esta zona está condenada a movimientos sísmicos. Entonces aquí empieza una falla, una capa tectónica que llega hasta Kenia. Y bueno, mi ciudad ha sido destruida varias veces por los terremotos. También Granada. Eso es la lavadora. Entonces, si os fijáis en las columnas que hay en la Alhambra, bueno, el mármol que hay en la Alhambra, esas piezas grandes las llevaron desde aquí, desde Almería, que tenemos, como os he dicho montones de veces, tenemos canteras de mármol blanco que luego van a Carrara, que luego van a Grecia y que luego van a la India. Son toda una cornisa. Bueno, pues yo me maravillo que en aquella época no había camiones ni volquetes, entonces las mulas transportaron unas piezas de mármol gigantescas para hacer eso. Pero si os fijáis en las columnas, y si no, la próxima vez que vayáis os fijáis, mi padre nos lo contaba, o sea, entre columna y columna había plomo, aparte de para las contracciones y dilataciones, porque esas diferentes capas de plomo, el plomo es muy blandito, es muy sólido, pero muy blandito, hace que si hay movimientos sísmicos vuelvan al sitio. Después, algo que no sabéis es que la Alhambra tenía un sistema de calefacción y refrigeración a través del suelo. Tenía como canalizaciones dentro del suelo que cuando era invierno pasaba agua caliente, cuando era verano pasaba agua fresquita. Hay dos ríos que son el Darro y el Genil, y entonces lo que se hacía es que se desviaba su curso para manipular ese agua. Ellos fueron fantásticos ingenieros. Después, realmente la Alhambra es una ciudadela antigua que, como os he dicho, seguramente estaría al tiempo de los romanos, o sea, porque domina toda la ciudad. Granada está a los pies del Mulhacén. Está el Mulhacén y el Veleta, que son los picos más altos dentro de la península, pero hace que su clima también sea un poquito extremo, que en invierno haga bastante fresco y en verano bastante calor. Los de Almería lo sabemos. Realmente ellos tienen audiencia, ellos tienen universidades muy antiguas, y entonces, aunque es una ciudad pequeñita, es una ciudad muy agradable, recoleta, muy segura, está llena de estudiantes extranjeros de todo el mundo y de estudiantes en general. Allí, si se va, pues tienes que comer pionono. Yo siempre que voy, pionono de Santa Fe. Bueno, y a veces cuento la Granada Sarí porque me disperso. Granada Sarí establece una primera Alhambra. Sarí, ya sabéis que son los Sarí, son los bereber o los amasir. Están haciendo el museo amasir dentro de la Alhambra. La Alhambra tiene también, de 1500 y poco, lo que es el Parador Nacional, que es una preciosidad, está muy bien de precio y buena relación calidad-precio, que no me acuerdo cómo se llama, que es un antiguo convento que hicieron dentro de la Alhambra. Ya sabéis que cuando, si no sabéis lo cuento, cuando se conquistaba, lo primero que hacían era, digamos, colonizar también, o sea, la iglesia las convertían, la iglesia, la sinagoga las convertían en iglesia. Era como, en fin, pero eso también lo hicieron otras culturas. Bueno, el tamasig es una lengua particular de los bereber, que son que hablan 37 millones de personas en todo el mundo, 20 en Marruecos. Ahora mismo en Marruecos el tamasig es lengua oficial y está en las paradas de autobús y se habla en todos sitios porque hay muchísimos bereber. Bueno, en la sinagoga de Granada, que me acuerdo ahora, las que eran sinagogas son la iglesia de Santa María, San Matías y San Cecilio, que está en el realengo, que es la antigua judería Granada, que llegó a tener 20.000 personas. En Granada hubo judíos muy famosos, lo que pasa es que tuvieron que huir porque se hicieron varias matanzas. Uno de ellos era Tibón. Tibón fue un traductor que hizo traducciones clásicas del hebreo, del árabe,
En fin, y del otro no me acuerdo, Negrela, que era un visir, me parece que era el dueño del antiguo Palacio de los Leones, porque es que creo que la Alhambra era antes un palacio judío, no me hagáis caso, me va por la cabeza, porque mi abuelo nos contaba cosas, mi abuelo, he estado leyendo que la Alhambra realmente se hizo monumento en 1800 y pico, me cuesta creer, porque mi abuelo, que no sé, hoy tendría 100 y pico años, pero no 100 y mucho, con el cual fuimos a la Alhambra muchísimas veces, nos dijo que la Alhambra, cuando él era muy jovencito y la conoció, estaba en manos de un conde, un duque, que era el dueño y el que la administraba. Y podía visitarla, pero no había una visita así masiva. Me estuvo contando cosas de Washington Irving, de la leyenda, de Somerset Maugham, no sé, de infinidad de personas, de Sisi que la visitó, de muchísima gente que la había visitado, porque claro, tened en cuenta que Andalucía era como el mito para los románticos de entonces, y entonces no sé, yo que sé, ese tipismo lo abomino de él, porque pienso que cuando el país es desarrollado ya deja de ser tan típico y tan typical, ¿no? Bueno, Thibon era un sabio que tradujo todas las lenguas, los principales avances científicos del momento, y quemaron su biblioteca, y tuvo que, primero emigró a Montpellier y luego me parece que emigró a Italia. Bueno, se hicieron diferentes destrucciones de la judería, pero la peor de todas fue la de 1056, que estaba Negrela, entonces asesinaron al hijo, que el hijo era visir, y después hicieron una matanza de 4000 personas, niños, de todos. Y después hubo otra matanza de judíos en 1090 y después otra matanza en 1160. O sea, de la noche a la mañana atracaban las juderías. Los 613... Garnata es una pieza clave, la granada, para los judíos, ¿no? Entonces, es un nombre judío de la antigua Elvira, porque realmente los 613 versos de la Torá son los 613 granos que tiene la granada, que contiene la granada. Es un símbolo de la justicia para su tradición, la granada. Yo me casé con una persona de fuera y entonces me decía que en Almería teníamos, en mi zona, en Almería, Granada, teníamos muchísimas tradiciones árabes, pero que no las sabíamos, porque aquí las comidas pues son berenjena, granada, choto al ajillo y tal. Después con la emigración, la gente, las generaciones de mis hijos ya consumen más cerdo y tal, pero mi padre no nos dejaba comer cerdo porque decía que tenía toxina. La familia de mi marido comían cerdo todos los días, madre mía. Y yo creo que también fruto de la Inquisición, que tenías como que demostrar que era creyente, ¿no? Se hicieron la Inquisición aquí y se cebó. O sea, pero es muy curioso porque el que llevó a cabo la represión cuando Granada se hizo el Concordato de Santa Fe o el Acuerdo de Santa Fe, no me acuerdo cómo se llama, las capitulaciones de Santa Fe, no me salía la palabra. Con las capitulaciones de Santa Fe, que fue papel mojado a los 5 minutos y hubo una ocupación militar, realmente fue Torquemada, que era hijo de judíos, porque es que los conversos, por ejemplo, Cervantes era hijo de judíos, no sé, Teresa de Cartagena, su padre era rabí, ¿qué más? Hay muchísimos, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, en España muy judía, muy judía. Y no sé por qué contaba esto, pues que fue precisamente el hijo de los conversos, la rabia del converso, la que cogió las bibliotecas y las quemó. Entonces hay un libro muy bonito que es de un iraquí que es profesor en Cambridge, que lo recomiendo, que se llama Al sur del Granado, que habla de Granada y de la conquista de Granada y cómo los soldados se apiadaban de esas bibliotecas porque Granada tenía un nivel de vida altísimo, lo que pasa es que era pequeñita y era pequeña frente a una potencia en expansión como eran los castellanos y los aragoneses. Y al final sucumbió, ¿no? Y estos soldados, esto está basado en hechos reales, se entristecían y cuando tenían que quemar la biblioteca robaban textos y los dejaban en las puertas de portales de gente para que los cogieran, los escondieran y los salvaran. Los mismos soldados que tenían que quemarla porque la misión de Torquemada fue que los granadinos no tuvieran patria para volver. Y entonces os he contado muchas veces que estos granadinos se fueron al Imperio Songhai. Bueno, muchos se fueron, emigraron a Salónica, Grecia, y fueron después de la Segunda Guerra Mundial, cogieron los nazis y los metieron en los campos de concentración. Otros se fueron a Estambul, que era la capital en Alza, que en Estambul hay muchísimos, o había muchísimos judíos, que por lo visto estuve contando, que han emigrado todos al Estado de Israel. Y otros han aprendido español porque los sefardíes tienen, eso me pasaba, lo he dicho en Estambul, que me contestaban en castellano, ¿no?
tienen derecho a pasaporte, los descendientes sefardíes tienen derecho a pasaporte español, porque son ciudadanos españoles. Otros emigraron a Fez, en Marruecos, es una ciudad muy judía, de judíos sefardíes. Y otros emigraron a Europa, a Holanda, que eran los antiguos Países Bajos. Bueno, no, era Flandes en ese momento, como por ejemplo Spinoza, el filósofo maravilloso, que su familia emigró allí. Otros se fueron a América. Argentina tiene el mayor número de judíos, pero hay también judíos en Chile, judíos en menos cantidad. En fin, fue como una diáspora por todos sitios. Pero la mayoría de judíos granadinos emigró al Imperio Songhai de Mali y allí quedan muchísimos apellidos españoles. Y bueno, porque ese imperio era bollante porque trasladaba la sal o sea, las caravanas de sal, y ellos hacían de mercenarios. Y muchos de ellos se promocionaron y llegaron a ser generales dentro del imperio Songhai porque eran muy apreciados. Ellos tenían formación militar estratégica de la pólvora, la fabricación de la pólvora, de materiales de munición y tal. Y entonces para ellos el tener, digamos, guardaespaldas de esa altura, pues los pagaron bien y emigraron allí. Fue una diáspora. Hoy día hay fundaciones donde se guardan textos que se van apareciendo porque los musulmanes son muy amantes de la biblioteca, y entonces cuando aparece algún texto, me parece que es la fundación Intufail, que fue uno de los sabios que hubo, Ibn Arabi. Hubo unas escuelas místicas en esta zona de Granada, mal conocidas, y que influyeron luego, como os he dicho, en Raymond Lull y en Santa Teresa, Fray Luis, San Juan, etcétera, y la literatura en general. Y no sé por dónde iba yo contando. Que sí, esta fundación lo que tiene es que cuando alguien sabe de un texto que ha aparecido en algún lugar de África, por ejemplo en Beirut, o que es Oriente Medio, o en Egipto, en Marruecos y tal, lo escanean, lo trabajan y tienen como un mapa, porque ellos no quieren, los dueños de estos textos no quieren decir que tienen esos textos porque hace codicia que su biblioteca puede ser robada, como un caramelo, y puede ser dispersada. Entonces, por regla general, suelen ser bastante discretos para contar esos textos antiguos andalusí. Hay una biblioteca andalusí en Mali, que cuando vinieron últimamente los talibanes, lo que hizo el bibliotecario fue repartirlo entre diferentes familias, y lo que hacían era enterrarlo dentro de la arena, que no le produce hongo ni nada, para que no pudieran quemar la biblioteca que está pagada por la Junta de Andalucía. Bueno, a ver si os cuento la Alhambra, que me estoy dilatando. Vamos a ver. La Alhambra es que es muy larga de contar porque tiene muchísimas torres, muchísimas puertas. La Alhambra es un complejo monumental sobre una ciudad palatina andalusí. Realmente una ciudadela militar en origen de la antigua Elvira, de Granada, Almería. Consiste en un conjunto de antiguos palacios, jardines, fortalezas. Bueno, los Generalife, famosísimo. Mirad, el rey Fahd, el hijo del rey Fahd, hizo una réplica exacta en Arabia de lo que era la Alhambra, porque se enamoró de ella. La Alhambra es que es muy bonita. Ya os digo que Napoleón dinamitó determinadas zonas que luego fueron recuperadas y tal, pero no me gustaba. Si nos llegamos a descuidar, nos deja sin Alhambra. Bueno, esta Alhambra está llena, tiene abajo la vega, que ellos se surtían, digamos, tenían su propio huertecito bio. Además, hicieron una ramificación de los ríos, del Darro, para que se regara esa vega de Granada. Y después, cuando estuvieron los cristianos, lo mantuvieron, y entonces está la Torre de la Vela, que llaman. En Almería también está la Alcazaba, que era una campanita que tocaban cuando iban a abrir la esclusa para inundar esta huerta. Entonces, los agricultores tenían que dormir como los indios, con un ojo abierto y otro cerrado, porque cuando tocaban la campanita ellos tenían que estar pendientes en su acequia del agua que entraba y el agua que obstruían para que no entrara más. Y por eso se llama, hay un refrán, la duermevela o la noche en vela, pasar la noche en vela, porque estás pensando cuándo va a tocar la campana, que tienes que salir corriendo para tu huerto porque llega el agua. Entonces, si te lo inundan demasiado, también tus cultivos perecen, ¿no? Hay que ver las cosas que cuento. Es que he estado leyendo también, como por ejemplo, la influencia etimológica, ¿no?, de los visigodos, que eran alemanes, aunque se hablaba una especie de koiné, que era la lengua común, la koiné, la lengua lo común en los griegos, se hablaba un latín vulgar, ¿no? Pero ellos pero ellos se traduce después al castellano en engo, ¿no? Abolengo, tal, todo esto son raíces visigodas.
Es increíble. Ellos venían del arrianismo y después se convirtieron. Porque los romanos, antiguos ciudadanos romanos, los veían como muy brutos, muy analfabetos. Cuando ellos llegan, realmente los judíos, hay 15 siglos de judíos en España. Ellos ya traen a los judíos. Bueno, sigamos con los jardines y fortalezas de la Alhambra. Es que me acuerdo de cosas. Está la Alcazaba, del árabe Al-Kashfa, la ciudadela, que eso está también, si vaya a Marruecos, la Kashfa. Cuando vaya a una ciudad árabe siempre está la Kashfa, la Medina, etc. Estaba inicialmente concebido para seguridad del emir y la corte del reino nazarí, pero más tarde, bueno, los nazaríes vienen después, más tarde como residencia real castellana y de sus representantes. Por eso, como le pasa también a la mezquita de Córdoba, yo creo que la Alhambra más, todo el que llegó le fue poniendo cosas, le fue añadiendo, pero el resultado fue bueno. Su singularidad artística radica en los interiores, en la distribución espacial de los palacios nazaríes. Hay montones de calahorras, que son torres, lo que llamamos calahorras, torres, palacios. La decoración está entre las cumbres del arte andalusí, de muy buen gusto, así como en su localización y adaptación, que está generando un paisaje nuevo, pero totalmente integrado con la naturaleza preexistente. Tiene un bosque, cuando vas subiendo a la Alhambra, atraviesas un bosque que en invierno hace un frío ahí que te pela. Alberga un museo, bueno, nosotros somos de desierto, entonces cuando vamos a Granada nos helamos de frío. Alberga un museo de arte andalusí, la pinacoteca principal de la ciudad, así como un antiguo convento, que es el que he contado, que es el Parador Nacional, convertido en Parador Nacional, que es una monería. El complejo, uno de mis cachorros, de mis setter, se lo dimos al director del Parador Nacional, me costó algo porque lo había criado yo. El complejo gestionado por la institución del Patronato de la Alhambra y del Generalife. En 2016 fue el segundo espacio más visitado en España después de la Sagrada Familia de Barcelona. Yo no sé, la Sagrada Familia con lo fea que es, la gente como le gusta tanto. Me gusta todo Gaudí menos la Sagrada Familia. Ha tenido 2.600.188 visitantes. En 1984 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto al Generalife, que es una preciosidad, y el barrio del Albaicín, que es donde están las cuevas y todo el flamenqueo. Parte de la judería estaba también en el barrio del Albaicín. Hay un museo judío que está por allí, que lo abrió. Bueno, el museo es chiquitito. Quieren ampliarlo y hacerlo más grande. Es una casa judía antigua, recuperada, y tiene una menorá, o sea, un candelabro de 7 menorá, candelabro de 7 brazos, el envoltorio de una torá. Tiene unas bandejas que no me acuerdo cómo se llaman. Tiene diferentes cosas, una kippah. Entonces ellos han pedido, porque ha sido una persona que eran judíos españoles, descendientes de los judíos granadinos que se fueron a Francia después de la guerra civil porque le iba la vida en ellos. Entonces tienen un buen patrimonio, han comprado una casa, una antigua casa judía de la judería, donde hay en el suelo una estrella de David, etc. Y están ampliando el museo. Bueno, en el Albaicín es donde está todo el flamenqueo. La Alhambra se levantó sobre la colina de Sabica, eso es muy conocido, uno de los lugares que son más elevados de Granada. Este emplazamiento lo que tiene es una situación estratégica buenísima. Casi siempre todas las alcazabas son en lugares elevados, son ciudadelas, tomo esto para que no me dé tos, son defensivas y a la vez traducen, es como un símbolo que es como la cima de poder. Por eso era también romano con anterioridad, que es muy perceptible para el resto de la ciudad. Es una ubicación escogida para ser contemplada. La colina de la Sabica ya era un espacio ocupado con anterioridad, yo lo he dicho, al menos desde el tiempo de los romanos. Y las primeras referencias del emplazamiento, o sea, porque se han visto en los restos que se han encontrado cada vez que se hacen reformas o se hacen obras para mantenimiento, etcétera, pues aparecen restos. Aquí en Almería se hizo un hotel hace años que era el Mesón Gitano. Lo hizo un amigo de mi padre que se llama Luis Valle, y que ahora ha sido recomprado por el ayuntamiento, murió hace poco, casi con 100 años, y entonces se encontraron en la montaña, bien conservados, tinajas gigantes con antiguas placentas humanas, que al momento que le dio el oxígeno se oxidaron
en cuestión de horas. Y todo eso lo utilizaban porque sabían las cualidades que tenían las placentas para montones de cosas, para montones de medicinas, de remedios caseros. Yo me quedé alucinada porque descubrieron montones con restos orgánicos bien conservados, porque las cuevas son isotermas, mantienen aislado del calor y del frío. No eran tontos los amigos para guardar las cosas. Bueno, sigamos con la Alhambra. La Alhambra fue un emplazamiento militar de la zona. Data del año 666. Así se tiene constancia en los núcleos de Liberis, Elvira, antigua Elvira romana, que era Granada, en el Albaicín y el Alcazaba. Castilla acerca actual pueblo de la Tarfe y Garnata, en la colina del enfrente, el Alcazaba como un barrio de Liberis, de Elvira, en la comarca. En el 716, el núcleo del Albaicín y la Alhambra. Bueno, la extensión que tiene, no quiero tampoco demorarme mucho, de la colina permite albergar un complejo ocupado por 700 metros, fijaros lo que tiene, 700 metros de longitud, pero es casi un laberinto, entre 180 metros cuadrados y 40 metros cuadrados de anchura. A partir de la muerte de Akenatón, Alaquén, es que yo ya hago Akenatón en vez de Akenatón, Alaquén II, que es el tercer califa omeya, todo se vino en el 976, la historia política del califato omeya se convirtió en un cúmulo de reveses. Entonces la reconquista cristiana estaba ya empujando. Realmente hasta el siglo XII no empuja más, porque es cuando el poder intemporal presiona al poder temporal, porque tiene un negocio en el Mediterráneo, está viendo que los turcos, qué tal, y entonces el Vaticano cobra comisión, en fin, y los príncipes están obligados a mandar una cantidad de dinero anual, que después cuando llega Lutero, pues dejan de hacerlo para tener un estado más fuerte, aunque no sean protestantes, en fin. Gracias a eso hay una explosión de renacimiento y el papado, que tenía su propio ejército, puede involucrarse en montones de obras fastuosas para Roma, que engrandece, y otros lugares como, yo qué sé, Florencia, etc. Bueno, en este contexto, la transformación de Granada de pequeña población en gran población, en ciudades de cierta cantidad de habitantes, realmente ocurre a partir del siglo XI, que es cuando cae Almería, también ha caído Córdoba, y es cuando la dinastía bereber de los siríes forma, que es la que crea de alguna forma la Alhambra que conocemos actualmente. Tienen un arte maravilloso y crean como una especie de principado, como el Principado de Andorra o el de Liechtenstein, y que es medio independiente. Ya sabéis que se llaman unos reinos de Tafia. Entonces los gobernantes van a ser Badis Ben Habub y Analab ibn Bergui, que están entre 1025 y 1090. La ciudad aumenta muchísimo de población porque hay una época de tranquilidad. Los edificios están concentrados en la colina del Alcazaba y, según los diferentes gobernantes, se ha potenciado un lugar u otro de la Alhambra. También os lo digo. Para la formación de la Alhambra, el acontecimiento más importante es la construcción por el visir Yusuf ibn Agrela. Este es judío, de una fortaleza-palacio en la colina de Sabica. Por eso veis que la Alhambra tiene manos judías, moras y cristianas, que dicen en Granada. Hay un poema de Il Gabirol, que es también judío, que parece indicar que los leones de la Fuente de los Leones se hallaban originariamente en el palacio de Ibn Agrela, del judío. Puede que haya habido otras construcciones probablemente militares en la colina de la Alhambra durante el periodo sirí, que son los bereberes. Pero es difícil distinguirlas porque se superponen unas construcciones a otras construcciones, que eso pasa en casi todas las construcciones grandes. En el año 1238 hay un momento crucial, que es cuando los pelirrojos, Muhammad ibn Asal, llamado Al-Hamán el Rojo, eran colorados como zanahoria. Era fundador de la dinastía de los nazaríes, que en realidad son generales, y vienen a rebufo de la conquista de Córdoba. Toma la ciudad, y lo curioso es que la Granada nazarí consiste en el hecho de que un poder político y militar decadente y moribundo en realidad coincide con una cultura original y muy rica. Curiosísimo. La Alhambra se crea en un mundo políticamente inestable. Esto pasa como la República de Weimar, que era súper inestable, sin embargo, fue interesante, artísticamente muy interesante. Pero Granada era inestable, pero era próspera económicamente, porque tenían la presión de los gitanos, de los castellanos, que era muy grande. Así, Muhammad aceptó una relación de vasallaje con Castilla por la cuenta que le traía y entró por la puerta de Elvira.
que es el antiguo nombre de Granada, para ocupar el Palacio del el Gallo del Viento, que era ¿cómo se llamaba? La Alhambra, el Palacio del Gallo del Viento. Después está Muhammad Ben Nasar o Nas, llamado Al-Hamar el Rojo, ¿no? Top pelirrojo, por el color de su barba. Ben Al-Hamar construyó el primer palacio fortificado. De vez en cuando te que mirar alguna fecha, alguna cosa. Posteriormente, su hijo Muhammad III, bueno, con toda probabilidad, seguramente las murallas y los acueductos se completaron al final. Ya sabéis que, mirad, el 25% de las palabras del castellano son musulmanas. Tenemos también mucha influencia germánica, no os creáis, por los visigodos. Lo vi en el Cantar de Mio Cid, que me lo hice casi entero, para ver no me acuerdo cómo se llaman, las raíces de las palabras, etimología, no me salía la palabra, y me sorprendió, ¿no? Las toponimias son también en España muy árabes, en su mayoría. No han cambiado. Bueno, los jardines y pabellones, y tenemos también una lírica, una poesía maravillosa, porque ellos tienen la mejor poesía del mundo, lo que quieran, quienes quieran, los anglosajones. Los jardines y pabellones generalifen datan de la época de Ismail, de 1314 a 1325, pero los emplazamientos más importantes de la Alhambra es el complejo que tiene el patio de los Arrayanes, maravilloso, y el de los Leones. ¿Habéis visto cómo huelen los Arrayanes en verano? Que pertenece a la época de Yusuf I, que es entre 1333 y 1354. Ahí cada uno fue dejando su pozo, cuál más bonito, más refinado. Y después está Mohamed V, que tiene un estilo granadino de la culminación. Estaban también por las calles, en las paredes, se hacía un estucado donde había poemas del Corán. Ellos eran muy particulares. Hay poemas en árabe que cuentan que ellas son las escanciadoras de vino, y entonces cuentan los cármenes. Estoy pensando que el Museo de los Bereber se está haciendo en los Cármenes de los catalanes, que está pegado también a la Alhambra. Bueno, este arte granadino es la culminación del arte andalusí. Mira, estos son países musulmanes y vuelvo a decir que los monumentos más bonitos musulmanes son los españoles, y lo digo sin chauvinismo. Son de un refinamiento, son de buen gusto. Bueno, tras 300 años de actividad, quedan bien diferenciados los tres sectores que hicieron reforma de la Alhambra. Está la Alcazaba, está el entramado urbano y después están los palacios. En 1492 finaliza la conquista de Granada por los Reyes Católicos, que hacen las capitulaciones de Santa Fe, que en 2 días de lo dicho no hay nada. Ni se respeta religión, ni se respeta nada. Entonces, Hernando el Pulgar, que es cronista de la época, dice: el conde de Tendilla y el comendador mayor de León, Gutiérrez de Cárdenas, recibieron de Fernando el Católico las llaves de Granada, entraron en la Alhambra y encima de la torre de Comares alzaron la cruz y la bandera. Ya estamos con las cruces y la bandera. La Alhambra pasa a ser una ciudadela del Palacio Real de los Reyes Cristianos. Y el complejo continúa su desarrollo, porque el Palacio de Carlos V es una maravilla. Se añade el convento de San Francisco, que es donde está actualmente el Parador, que os he dicho que es una preciosidad también, en 1424, y el Palacio de Carlos V en 1527. Me lo sé de memoria, está 1000 veces. Es que hay que he estado también, unos conciertos en verano, que no sé si se seguirán haciendo, que se hacen en el Palacio de Carlos V, que tiene muy buena acústica. La Alhambra tiene una buena acústica también. También en el Santa María de la Encarnación o de la Alhambra 1581. El 6 de mayo de 1893, la Alhambra visitada por la emperatriz Sisi. Y después está Washington Irving, que vivió 8 meses allí y escribió las leyendas de la Alhambra, que es una preciosidad, que está llena de fantasmas por todo el sitio. Hay diferentes vías de acceso, hay un montón de puertos al recinto de la Alhambra. No sé si os lo voy a decir porque me estoy demorando mucho, que se han abierto en el inicio, que son subiendo de la Plaza Nueva, la del sur, por la cuesta de Gómez. Toda Granada es muy recoleta, se come muy barato, muy bien, y es una ciudad de gente muy amable, y ya os digo que está llena de estudiantes. Que si se anime, que se pase un fin de semana, que le encantará, no se arrepentirá. Hay que atravesar el bosque de la Alhambra entrando desde la puerta de Granada. Esta, en tiempo de Carlos V, mirad, por las puertas que salió Abdullah, Boabdil el chico, los reyes católicos, por respeto a él, la sellaron. Nunca nadie volvió a salir por esa puerta. Se crearon otras puertas, también hay que decirlo, porque esto es una fortificación. En tiempo de Carlos V se levantó en sustitución de la puerta original de Bin al-Bushar, o Puerta de las Alegres Nuevas, conocida por Bir al-Yakad o del Foso, que era un torreón defensivo que protegía el valle.
las puertas de la Arma. Es la más antigua de las entradas de la Alhambra, la que se llega desde el río, desde la orilla del Darro. Ahí también sé cuál es. No me sé todas, me sé algunas. Me sé las que me gustan. Que bordea la torre de la Vela, que es la que os he dicho que había una campanita que llamaban a los agricultores porque iban a inundar de agua del río, iban a abrir la esclusa. Entonces tú, tu zona, abrías o la cerrabas cuando te daba la gana. Los agricultores de ahí. Todo eso lo hicieron ellos, es toda esa canalización. Y debajo de la torre de la Arma está también, que está al norte del recinto, que es la Puerta de la Justicia, la Puerta del Vino también. Ya os digo que hay montones de poemas árabes. Las mujeres eran muy independientes. Ellas escanciaban vino y se bebían también vino y hacían poemas de noches de amor, noches de risa. Bueno, también llamada de la Explanada. Al sur del recinto está la mayor de las torres, que es la Puerta Nazarí, que es la principal. Es que parece que cuando se habla de Granada se habla de la Granada Nazarí, y que hubo una Granada anterior que es también muy pujante, la de los bereber. Y hay también una Granada judía que es muy interesante y que tiene mucho que ver con la Alhambra, hay muchísimo. Bueno, está formada por un arco de herradura apuntado de ladrillo y fue construida abierta en 1348 bajo la Yusuf I. No sé ya si me acuerdo de tantas cosas que hay. Hay una mano que es para el mal de ojo. Estas son cosas preislámicas, ¿eh? Hay que decirlo, porque los árabes no son de muchos adornos por ahí. Y dicen que es señal de bienvenida. No, es que te evita, es para combatir el mal de ojo. Después hay una segunda fachada. Esto es una ciudadela, también con arcos de herradura. Sobre este segundo arco se encuentra el relieve de una llave y por encima una inscripción que describe el nombre de la puerta y la terminación de 1348. Hay montones de puertas. Cerca está la puerta de los carros, que era el único acceso para los vehículos con ruedas autorizados a la Medina. Antes de llegar a la Medina se encuentra la puerta del vino. Mirad que exportaban vino a todos lados, ¿eh? ¿Qué mito hay con el alcohol? Y también comunica con la Alcazaba y con otras zonas de palacio. Allí os he dicho que está organizada de tal forma la distribución espacial que nadie se tropieza con nadie. En ella desemboca una explanada llamada Plaza de los Aljibes por estar encima de una serie de aljibes. Esta puerta, aquí en Almería hemos destruido aljibes del año 1000, la han convertido en un aparcamiento y la han echado encima. Yo digo, qué bestias somos. Montones de columnas, era el aljibe principal de la ciudad. Esta puerta es una de las edificaciones. Yo cuando aparco ahí el coche salgo refunfuñando. No sé, que voy cumpliendo años. Estas edificaciones más antiguas están siendo atribuidas a la edificación de la época del sultán Mohamed III, que es entre 1303 y 1309. Y la decoración, la fachada de poniente corresponde a épocas finales del siglo XIII, principios del XIV, del Levante posterior a 1367. Después está la Puerta de los Siete Suelos, también llamada de la Alberca. Es la que daba acceso a la parte alta de la Medina hasta el dominio cristiano. Y por ella abandonó Boabdil la Alhambra y los reyes católicos la mandaron tapiar por respeto a lo que ocurrió, porque él salió hecho polvo. Hoy en día permanece cerrada, es famosa por aparecer en algunas de las aventuras de los cuentos de la Alhambra, que está lleno de leyendas, ¿no? Que está lleno de fantasmas, de Washington Irving, que vivió allí pero voy a decir una cosa, la Alhambra durante mucho tiempo fue un lugar de ocupa, donde la gente que no tenía dinero se metía allí y se refugiaba del frío, del viento y de tal. Washington Irving dice que en esta puerta el caballo peludo y el caballo sin cabeza son invisibles, pero que se les puede oír en la noche en sus subterráneos, que solo se han encontrado 4 bajo ella. Después está la puerta del Arrabal, que está bajo la torre del mismo nombre, que está también al norte. Hay una casa del trigo también en Granada, que era donde había un almacén de trigo y es también árabe y está muy bien conservada, es preciosa. Después de ahí se llega desde la puerta, ¿cómo se llama? La Cuesta de los Chinos. Y al final del Paseo de los Tristes. Estos granadinos les ponen unos nombres a las cosas y eran usadas para llegar al Generalife. Conecta el secano con el Generalife y dado que ambos son visitables con entrada. Es que al tener nieves perpetuas tienen asegurada el agua. Va de un calor en verano que para qué, ¿eh? Ambas solo son visitables en la entrada. Están restringidas. Bueno, en la entrada principal del centro visitante de 1988 a través de la red viaria exterior próxima al cementerio para eliminar el tráfico rodado que resulta perjudicial para los accesos tradicionales. Sí, antes podía acceder mejor
Bueno, creo que voy a dejar de contaros puertas. Todo esto lo voy a poner en mi blog con fotografía. Tiene más puertas y os aseguro que a mí la que me gusta es la de Comares, mi preferida. En realidad, preferida es toda la ciudadela, es una preciosidad, una pasada. Recomiendo que no la haya visto, por favor, que la visite. Visite la Torre de la Vela, visite Comares, visite el Generalife y simplemente ande alrededor porque es una preciosidad. Antonio Muñoz Melina, su padre tenía un campito en la huerta esta de la Alhambra y que lo cuidaban y por eso decía que no podía ser escritor. Le dijo al jesuita, porque estaba becado en unos jesuitas que se dedicaban a labores sociales porque eran muy pobres, porque decía que si él salía, primero no tenían dinero para que estudiara y en segundo lugar se le quitaban mano de obra familiar, no podía atender a su huertita. Me he acordado cuando estudiaba. Bueno, espero que os haya gustado esta mañana.